el doctor Antonio Vallés Arándiga. Él es doctor en psicología y en pedagogía, viene de la Universidad de Alicante, España, a realizar un taller, seminario internacional sobre bullying y convivencia escolar, que se pregunta y nos preguntamos muchas veces si es fácil de reconocer cuando uno está en la práctica, cuando uno está en el aula. Para los docentes es fácil reconocer, para un mismo alumno en secundaria que está viviendo una situación entre compañeros, ¿se da cuenta que es víctima realmente? ¿En qué momento? ¿Qué hace que alguien defina que el bullying se está dando en una situación de interacción entre pares? Indudablemente quien primero percibe el bullying que es el acosado, la víctima, porque está siendo sujeta a una situación de daño físico o psicológico de una manera continuada. Él lo percibe, indudablemente, porque es el receptor del daño, pero los acosadores o el acosador son extremadamente hábiles para evitar los escenarios en los que tenga visibilidad, en ausencia del profesor o en situaciones en las que tenga la menor presencia posible. Con lo cual puede ocurrir que el profesor detecte o no la situación. A veces, lamentablemente, se detecta cuando ya las consecuencias del acoso son extremadamente graves, por no decir dramáticas. Pero hay también recursos para el profesor en el sentido de observar comportamientos habituales en el aula, las burlas que se produzcan, las ridiculizaciones o algunas agresiones anecdóticas, una serie de comportamientos de los alumnos, como bajar el rendimiento escolar, una actitud ansiosa, ausencia en el colegio, que pueden ser constitutivas de sospecha, como para poder indagar si efectivamente hay algo detrás de estos comportamientos que estoy observando. Si es así, pues es lo que se pretende: observar, detectar y darle visibilidad al fenómeno. La pasividad. Hace algunos meses en el Perú fuimos testigos de un suicidio de una adolescente que era fastidiada por sus compañeras y segregada porque era la gordita del salón, le decían una serie de apodos, ¿no? Y ella aparentemente se reía con todos y aparentemente no tenía un sufrimiento por esto, sino que estaba incorporado. Sin embargo, por otros factores familiares también, la encontraron muerta en su casa un día a la salida del colegio, tomó un veneno. ¿Cómo entender esto cuando aparentemente las compañeras nunca quisieron hacer daño? Porque la otra idea con el bullying muchas veces es que se cree que siempre hay una intencionalidad. ¿Es así? Cuando alguien está emocionado, esta emoción tiene dos niveles dos componentes. Una, la parte interna de vivencia subjetiva en la que se experimenta la reacción emocional, y otra, la parte expresiva o comunicativa. Y no siempre están de acuerdo estos dos niveles. Puede haber un nivel de vivencia emocional intensa, de tristeza, de abatimiento o de desánimo, como vivencia subjetiva. Sin embargo, expresivamente se invierte la expresión, o se inhibe, o se cambia por otra, con una finalidad que puede ser la meramente adaptativa, pero sin embargo el daño emocional se está produciendo porque lo que realmente impacta y altera los modos de pensar es la vivencia subjetiva y la evitación de esa vivencia. Porque si esa emoción interna de tristeza, depresión, abatimiento hubiese sido expresada claramente a su familia, a sus amigos, a profesores, a quien corresponda, habría otros niveles de interpretación, habría como una ventilación de las emociones. Eso le hubiera ayudado a recibir ayuda. Sin embargo, había una contradicción emocional entre la vivencia subjetiva y la expresión. Eso puede justificar el que interpretemos cómo, teniendo esta actitud aparente, luego la consecuencia ha sido esta: una vivencia emocional negativa, expresada y comunicada de modo distinto, que no daba pista ni indicación. ¿Qué pasa con el espectador? ¿Qué pasa además cuando se produce una situación como esta? ¿Queda una cierta sensación de culpabilidad en el espectador que no pudo tener capacidad de reacción? El espectador puede adoptar
diferentes roles en una situación de maltrato. Uno de los roles puede ser incluso la de incitar, animar al propio líder a que continúe con su acoso. Otro rol que puede adoptar es el de mantenerse totalmente pasivo, ajeno, como pensando, esta situación no es un problema mío, es un problema suyo. Pero en el fondo esta actitud está justificada por un temor, por un miedo a ser él la próxima víctima. Con lo cual lo que hace es inhibirse. Pero esa actitud, junto con la de otros muchos que conocen el problema, conocen el acoso, lo que hace es perpetuar, mantener esa situación. Y en esas situaciones lo que no se da es que aparezca alguien del grupo que tenga habilidades empáticas y que diga a los demás: pero es que no veis cómo puede sentirse, es que no veis lo mal que está. O sea, nadie piensa que otro, en este caso la víctima, tenga emociones ni sentimientos. Simplemente la autosatisfacción, la perversidad, el deseo de dominio, de poder. No importan las emociones de los demás. No hay empatía ahí. No hay nadie que diga: debemos tener empatía. No se genera automáticamente en esa situación, lamentablemente. Muchas personas dicen que los chicos que tienen maltrato en su familia están vulnerables para sufrir bullying, una situación de abuso, porque han pasado por un rol de alguna manera pasivo, porque no tenían la capacidad tampoco de reaccionar frente a adultos que usaron el poder más allá de lo debido. ¿Es así? Sí, es efectivamente quien ha vivido experiencias traumáticas de malos tratos familiares en la infancia. Esto lo avalan estudios longitudinales. Se ha podido comprobar que luego, cuando tienen un rol de poder, sea por ejemplo un cargo directivo en un ámbito empresarial, pues proyectan estos malos tratos que han recibido en la infancia con un abuso de poder. En este caso tenemos hablando de mobbing, y en el que el impacto emocional de la víctima es en el ámbito laboral, el propio trabajador, pero que había una carencia de empatía porque en su infancia él tampoco ha podido vivir lo que es la empatía de los padres hacia él por el maltrato recibido. Así es. Tal vez este problema tiene entonces unas raíces en los propios vínculos que establecieron con las personas que no pudieron desarrollar esta empatía, como bien explica, porque no se pusieron en el lugar de sus necesidades y pudieron satisfacerlas, sus necesidades emocionales. Efectivamente, así de esa manera. ¿Y cómo se reparan esas heridas, digamos, en los vínculos tempranos que pueden dañar y hacer más vulnerable a una persona para, con frialdad, abusar de otra persona y sacar una ventaja en una relación interpersonal durante la escuela? Pues reparar esto es muy complejo, porque las edades en las que el vínculo afectivo se establece, edades tempranas, son primordiales y determinantes. En la medida en que se haya avanzado en la edad evolutiva del niño y este vínculo insano, este tipo de comunicación insana, afectiva con los padres se haya mantenido, cada vez va a ser más difícil que haya una ayuda paliativa, con lo cual, llegado el momento, será un alumno de riesgo, un alumno con posibilidades de conflicto con los demás, y la ayuda paliativa, pues lamentablemente, en muchos casos viene por la ayuda terapéutica que un profesional de psicología te puede brindar, habida cuenta de que el gran daño sobre el vínculo afectivo, sobre el apego, ya se ha producido en los momentos clave, que son los primeros años, en la primera infancia.